Y me dice, ven, ven. Y yo, no, yo de aquí veo. Prueba, dice, que es la bendición de San Lázaro. Y yo, ¿cómo que la bendición de San Lázaro? Pues no tengo pelos en la lengua de decirlo, y la verdad es que si alguien piensa mal o piensa bien, qué bien por ellos, y si no, pues no es mi problema, la verdad. La gran comunidad cubana, que son afrocubanos descendientes, lo aprendieron de escuchar y pronunciar. La religión tiene como protegerte, eso sí. Te protege a ti, a tus seres queridos, y nos protege de nuestros enemigos, porque sí lo tiene. Sin embargo, también hay gente que se dedica a hacer el mal. Los collares es el símbolo de una protección. No puedes ir tú y que valgan ir a una hierbería o comprarlos en internet, ponértelos y decir que tú ya eres yoruba. Lo digo con mucho respeto porque creo que se ha perdido esa parte, y que quien lleva la marca de Orula, la muerte no lo puede visitar, sino, o sea, ni antes ni después de lo que Dios tenga permitido en mi vida. ¿Es la santería? ¿Es de la Santa Muerte? No, es una práctica totalmente distinta. También saben, hay gente que sí se ha aprovechado, o sea, que le mete a todo, ¿no? Acá en el mundo de nosotros le llamamos a esos sancocheros. Lenguas muertas. Bienvenidos a Lenguas Muertas Historias, donde somos la voz de los que ya no están. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un invitado muy especial que el público ya conoce. Hoy nos adentramos en el mundo ancestral, lleno de misterios, símbolos y energías invisibles. ¿Has escuchado hablar de la religión yoruba? Hoy no solo hablaremos de ella, la viviremos a través del testimonio de alguien que ha visto con sus propios ojos lo que pocos se atreven a contar. El día de hoy tenemos a Alfredo Valderas Aguilar. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si queda decir que gracias por la invitación, porque bueno, somos de aquí de casa. Creo que es un tema por ahí que había estado quedando muy pendiente y muchos lo habían pedido, y creo que pues el tiempo es especial y aquí estamos. Mucho gusto, y ojalá que les encante, les guste, y pues esperamos sus comentarios y que se suscriban. También nos acompaña un miembro de Lenguas Muertas Historias, César Tolentino. Hola amigos, estamos aquí de vuelta en el canal de Lenguas Muertas. Vamos a tener preguntas muy interesantes con Alfredo, por si tenían alguna duda sobre la religión. Bueno, hoy se resuelven esas. Platícanos, Alfredo Valderas, ¿desde cuándo practicas la religión? O más que nada, ¿qué es la religión yoruba? Sí, es una pregunta muy interesante, pero muy interesante. Creo que, fíjate, he visto pues mucho contenido, creo que hay de todo en las redes. La religión, porque así lo es, quiero aclarar eso, es una religión para quien lo está escuchando y para quien le interese el tema, y aunque no le interese el tema, sepa que es una religión, ¿verdad? Es un conjunto de prácticas, de ritos, de creencias, un sistema de creencias, y bueno, ¿qué te puedo contar, no? Realmente son muchas cosas, nos tomaría toda una vida, pero vamos a tratar de sincretizarlo y hacer una abstracción aquí para que toda la gente escuche y sepa de la religión, verdades y mitos y demás cosas. La religión yoruba, como realmente es el nombre, nace en Nigeria. Estamos hablando que es una religión que tiene más de 3000 años, no lo dice su servidor, lo dice la historia, lo dicen los arqueólogos y lo dicen los antropólogos, ¿no? Entonces nace en la región de Nigeria hace más de 3000 años, y bueno, por azares del destino, la conquista y los sistemas pues económicos, llega a América en el siglo XIV, con la llegada de los españoles. Los españoles pues tienen que utilizar la mano de obra africana, y ellos, fíjate que sin saber, porque ellos solo fueron por mano de obra de nativos africanos. Ahí en los nativos africanos venían los príncipes, los reyes, los sacerdotes de la religión yoruba, y bueno, esta religión llega a Cuba, que es donde más famosa se hizo, por ahí del siglo XIV, te repito, siglo XIV, siglo XV, y oficialmente en los siglos más adelante, XVI, XVII, XVIII, con la venida de todos los nativos africanos que empezaron a practicar la religión ya en tierra americana, donde se sincretiza con otra religión muy interesante, fíjate, que se sincretiza y se mezcla con la religión católica, que es así, todos la conocen, ¿verdad? Entonces, sí quiero hacer mención
que hay una religión y hay una práctica yoruba original en Nigeria, y en América, o la que conocemos con el nombre de santería, es la religión que ya fue mezclada, la afrocubana que le llaman, o le pusieron el seudónimo de santería porque se sincretizó con santos católicos. Cada deidad africana tiene un sincretismo al igual o en equivalencia con un santo católico. Entonces la gente dice, ay mira, tienen unos santitos, y la gente le puso el sobrenombre de santería, que es algo que pues a lo mejor muchos no comprenden, o luego de repente no te explican muy bien y lo asocian a otro tipo de prácticas. Pero la religión viene de África, se da a conocer de mayor pormenor en Cuba, y hoy está en muchos lados del mundo. Y a todo esto, ¿cree en la existencia de Dios o en alguna deidad como máximo sobre la religión que practica? Ok, fíjate que es una muy buena pregunta, Tolentino. Mucha gente nos pregunta siempre, oye, es que, ¿y ustedes sí creen en Dios? O sea, el Dios que todos conocemos. Estos temas los tratamos con mucho respeto siempre aquí en Lenguas Muertas. Por si alguien es creyente de otra religión, no pretendemos que ustedes sepan porque se unan, simplemente es un conocimiento y hablar de cosas mágicas, porque esto es magia africana totalmente, Sí. ¿no? Sí creemos en Dios, en el Dios que tú crees, en el Dios que él cree y en el Dios que seguramente ustedes creen, solo que tiene otro nombre, ¿no? Olodumare. Olodumare es Dios Padre, creemos en una Santa Trinidad. Olodumare, por ejemplo, Olofin, Olorum, Olodumare, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí creemos en la existencia de que estos orishas, como les llamamos, o deidades, llevan su mensaje a través de ellos, con una petición hacia Olodumare, hacia estos dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, sí tenemos la creencia de que hay un Dios creador por sobre los orishas, que son estas deidades que están en la religión. O sea, esta religión, quiero aparte mencionar, es una religión que te acerca mucho a la naturaleza, y es una religión que cree mucho en los espíritus, ¿sí? O sea, todo representa un espíritu. Es una religión que para ella todo es un espíritu y todo tiene un propósito y todo tiene una conectividad con ese Dios que tú me preguntas y con los elementos naturales. ¿Cómo descubriste la religión yoruba y qué te llevó a ser santero? Fíjate, es una muy buena pregunta, como para 5 enciclopedias. Bueno, mucha gente que me conoce y los que no me conocen, que a lo mejor pueden decir, bueno, ¿quién es este señor, no? Aquí, ¿cómo conocí yo la religión? Es una historia muy larga, pero vamos a sintetizarla. Yo empecé a ir a Cuba por cuestiones educativas, ¿no? Yo me fui a estudiar allá y yo había escuchado de la religión, pero realmente yo la conocía allá. La historia está así: yo llegué por ahí del 2012, 2013, hace algunos años ya, y me recuerdo mucho que un 17 de diciembre, que es el día que cumple años un santo que se llama San Lázaro, que por ahí igual en las imágenes, San Lázaro cumple el 17 de diciembre, y hace cuenta, para que te den una idea, San Lázaro es el que en la Biblia Cristo menciona que ya está él desvivido, y llega y le dice, Lázaro, levántate, y Lázaro vuelve a la vida. En la religión yoruba o en la santería, San Lázaro se llama Babaluayey, Zapata Azowano Babaluayey, y es la deidad que todo Cuba le pide por la salud. Entonces yo llegué, estaba acá en mi cuarto, desenvolviendo mi ropa, y fue algo muy... yo sentí que me llamó. No sé cómo explicárselos, a lo mejor alguien puede decir, ¿cómo puede llegar a sentir eso? Bueno, ojalá que al contarlo también ustedes lo puedan sentir, de cuando algo te llama. Yo estaba desenredando mi ropa, mi maleta y todo el rollo, y a lo lejos yo oí tambores, como si hubiera una fiesta así africana. Yo decía, ¿qué rollo, qué está pasando? Y pues mi gran amigo, que hoy es mi padrino, al cual le mando yo un gran abrazo, porque todo lo que yo sé de Cuba y de la religión es por él, porque todos tenemos a alguien que nos inició. Cuando llegué a su casa le dije, porque iba a cenar con él, oye, ya arreglé mi ropa y todo el rollo, y le digo, oye, escuché yo que había música, y me dice, ¿sabes que hoy cumple San Lázaro? Y le digo, ¿qué es eso? Me dice, ¿quieres ver? Y yo así como que, ala, qué rollo. No, pues yo sí quiero saber, o sea, yo soy muy curioso, como saben, ¿no? Por eso tenemos este programa, aquí los tres somos muy curiosos, y yo le dije, yo quiero ir a ver. Me llevó una casa antigua. En Cuba todas las casas son antiguas, mucho amor y gran respeto por la religión, de verdad.
y ahí estaba San Lázaro del tamaño tuyo, así. O O sea, sea, un San Lázaro, un santo católico del tamaño tuyo, ¿no? Tamaño real. por así Tamaño decirlo. así real, de una persona así sentada. San Lázaro que de 1,60, 1,70, sentado, mucha gente. Yo por respeto no conocía de la religión, yo por las ventanas, no viendo como un niño chiquito ahí, así, y me dice una señora, ven, no, le digo yo ignorantemente, ¿verdad? Yo no conocía nada de la religión, y me dice, ven, yo no, yo de aquí veo. Yo veía que todo el mundo sabía lo que hacía, pero yo no sabía, ¿no? De repente entró una banda de músicos, lo recuerdo muy bien en mi mente, entró una banda de músicos a tocar un tipo de salsa. Hoy sé que no era salsa, era rumba, era guaguancó de la religión, era música de la religión, con sus instrumentos, todo muy bonito. Empezaron a tocar y alguien llegó con una jícara con agua, empezó a rezar un Padre Nuestro y empezó a rezar en un idioma que yo no conocía. Era el idioma Lukumi o el idioma Yoruba. Empezó a moyukbar. ¿Qué es moyukbar? Moyukbar es rezar. Empezaron a rezar y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, esto yo no lo conozco, esto yo no lo he visto en México. Y alguien de repente me acerca un plato con arroz con gris, que es el arroz moros con cristianos, muy delicioso, por cierto, muy pero muy delicioso. Quien fue a Guantanamera sabe de lo que hablamos, ¿no? La verdad es que sí. ¿Verdad que sí? Entonces alguien me dice, dale, y yo así, no, un desconocido te ofrece, Sí. estás viendo un rito que nunca has visto, y dices tú, no, yo... Me va a embrujar o algo así, ¿no? Pues yo, tristemente, en ese entonces yo dije, oh, ¿qué tal que me avientan algo? Yo no conozco nada de esto. Sí. Y me dice, dale, me dice mi amigo, prueba, dice, que es la bendición de San Lázaro. Y yo, ¿cómo que la bendición de San Lázaro? Me dice, si tú aceptas comer, dice, el que hizo la fiesta le está dando las gracias a San Lázaro porque le devolvió la salud. Y él le prometió que todo aquel que llegara hoy a saludar a su San Lázaro, él le iba a dar la bendición de la comida. Dice, esa comida hasta el último plato se va a servir. Dice, dale, come. Por respeto comí y ahí empecé yo oye, cada vez que había algo le decía yo a mi amigo, hoy mi padrino, llévame. Oye, me dice, dice, a ti te gusta mucho, eres muy curioso, dice, tú vas a iniciarte un día. Yo le dije, no, solo a mí me encanta el conocimiento, me encanta esto, se ve muy mágico de verdad. Y así empecé. Y un día me inicié en el 2014 en la religión. Tengo 11 años, para no hacer muy larga la historia, 11 años desde que me inicié, pero desde el 2012 conocí yo a San Lázaro, realmente de conocer la religión, que será 13 años, 11 de iniciado, lo digo siempre orgullosamente, pues no tengo pelos en la lengua de decirlo, y la verdad es que si alguien piensa mal o piensa bien, qué bien por ellos, y si no, pues no es mi problema, la verdad, lo hago con profundo respeto y me gusta mucho, y aquí estamos hoy en Lenguas Muertas. Ahorita comentaste un idioma, ¿cómo dijiste? El idioma Yoruba o Lukumi. Lukumi. Actualmente ya lo manejas, ciertas palabras o cómo. Muy buena pregunta, fíjate. Mira, realmente el idioma se habla en una región de Nigeria, ¿verdad? Actualmente hoy en Nigeria, sin ser yo antropólogo, te puedo decir que en Nigeria se practica todavía menos la religión que hace 3000 años, porque allá, digo, con mucho respeto también para la comunidad fundamentalista islámica, el Islam llegó a Nigeria. Entonces ahora en Nigeria se practica más el Islam que la Yoruba, y hay una región donde se habla el 100%. Los nativos africanos que llegaron a Cuba en los siglos que mencioné, de boca en boca, sin tener libros de texto ni nivel B1 de inglés, no, nada de eso, lo transmitieron. Entonces, ¿qué pasa? La gran comunidad cubana, que son afrocubanos descendientes, lo aprendieron de escuchar y pronunciar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Uno aprende cosas sobre los rezos o las moyugbas que uno hace, pero realmente yo no me considero que yo pueda entablar una conversación con un nigeriano, por ejemplo, y me parece que cualquiera de los cubanos que la practican sabemos hablar el dialecto respecto a lo que es por rezos y por lo que usamos religiosamente. Pero así que nosotros podamos, no me atrevo a decirte que yo soy B1 de Yoruba. Creo que es muy complicado porque también se han perdido cosas
y otra, ¿no? No es lo mismo vivir en Nigeria que vivir acá, ¿no? Sí, sí, sí. Si no es como que lo hablaras todos los días. Sí, no, exacto, solamente exacto. lo que ocupas, Exacto. primordial, ¿no? Sí, fíjate que hay unos videos que vi en la red muy interesantes. Digo, hay de todo, ¿no? Pero se me hizo muy interesante que por ahí grandes antropólogos de la universidad en la que yo estudié, gente historiadora, también es de la religión, e hicieron investigaciones a profundidad del idioma y descubrieron que algunas cosas que se hablan en Cuba, o sea, trajeron gente de la embajada de Nigeria y los nigerianos dijeron, oigan, lo pronuncian muy bien, ¿no? Y eso que solo fue, te digo, sin adoctrinamiento educativo, no fue por un libro, o sea, los ancianos lo fueron transmitiendo de generación en generación y a mí eso me impactó muchísimo. Es algo de las cosas que yo les puedo compartir a quien nos está escuchando y que tiene esta gracia de vernos, que es algo muy maravilloso de verdad. Yo no quiero convencerlos de nada, pero es algo que a mí me llenó mi corazón, a pesar de que yo no lo hablo fluidamente, ¿no? Y a todo esto, ¿usted cree que es buena o mala la religión? O ya ve que luego hay gente que lo asocia como que es satanismo. Bueno, la más así Sí, que sí, sí, no sí. sabe lo puede asociar con Sí, eso. sí. ¿Cómo la considera? ¿Buena, mala? Fíjate que hay de todo, ¿no? O sea, en el origen de la religión, es una muy buena pregunta que hace Tolentino para los puristas que a lo mejor el algoritmo les lleva el video. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Yo también tengo mayores y mi mayor, o sea, mi padrino tiene a su padrino y yo he visto al padrino de mi padrino consultar a su padrino, que es un individuo que tiene que 97 años, 95 años, o sea, gente muy longeva, muy amplia. La religión pretende la longevidad, ¿sí? La vida plena, la salud y tu bienestar colectivo, o sea, es lo que requiere. Sin embargo, ¿sí? O sea, es como un ejemplo, ¿no? Yo aquí agarro una botella ahorita y es una botella de vidrio y la botella es para contener agua, ¿no? Y le tomo. Pero si yo rompo la botella, yo te puedo hacer algo con esa botella. Sí. Pero la botella no fue creada para eso, ¿sí o no? Sí, Entonces lo mismo pasa, la religión tiene un propósito bueno, sin embargo también hay gente, porque no te voy a decir que no, hay gente que lo practica en modo negativo y eso no son principios yorubas. La religión tiene cómo protegerte, eso sí, te protege a ti, a tus seres queridos y nos protege de nuestros enemigos, porque sí lo tiene. Sin embargo también hay gente que se dedica a hacer el mal, pero no es completamente lo que la religión busca. La religión busca, imagínate hace 3000 años, un pequeño pueblo o un gran pueblo en las afueras de África que no tenía medicina porque no había doctores como hoy la ciencia los tiene, y que tenían en los babalaos o en los sacerdotes de la religión grandes o el jefe de la tribu todo el conocimiento. O sea, quiero que imaginen eso, porque la religión de verdad era eso, el babalao, el sacerdote más antiguo y longevo, era el que curaba a su pueblo. Y eso es lo que busca la religión: equilibrio espiritual y físico. Ya lo demás se lo agregaron, me atrevo a decir eso, se lo agregaron y es válido también, pero no comulga con las creencias, al menos de la casa religiosa a la que yo pertenezco en Cuba. No comulga. Quien te conoce, Valderas, te ha visto que utilizas unos collares muy característicos de la religión yoruba. Platícanos sobre ellos, qué significan, cómo son, Sí. qué hacen, o sea, por qué los trae la gente creyente de la religión yoruba. Platícanos sobre eso. Sí, es un tema también muy amplio como para que solo quede en un video, pero bueno, vamos a sintetizarlo y ser lo más explicativo posibles, ¿no? Todos los temas que estamos tratando, de verdad, hay como para 50 horas de conocimiento. Hay libros, miren, para también, antes de contestar la pregunta, yo aún sigo aprendiendo cosas, mi padrino sigue aprendiendo cosas, y en esta religión nunca vas a terminar de aprender el vasto conocimiento que existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son los collares, no? De hecho, mucha gente luego siempre me pregunta en la calle, oye, esos collares, ¿qué rollo? Tú eres de la religión de los collares. Hay muchos videos, muchos artistas famosos que la practican y a lo mejor, bueno, no sé si hayan dado la información correcta, no es el hilo del universo, es información disponible,
en todos lados y todo religioso debería saber eso, pero para quien no, bueno, los collares es el símbolo de una protección. Cada collar con cierta combinación de colores significa que la persona que los porta, por así decirlo, en un rito que nosotros le llamamos, pues no sé, puede ser por un ebó, puede ser por una iniciación, que es lo más correcto, o se le consagraron esos collares. O sea, no puedes ir tú, o sea, sí puedes ir, pero no valen. No puedes ir tú y que valgan ir a una hierbería o comprarlos en internet, ponértelos y decir que tú ya eres yoruba. Lo digo con mucho respeto porque creo que se ha perdido esa parte. Tú tienes que recibirlos de alguien que sea de la religión y que esté consagrado debidamente. Se hace un pacto y cada collar significa que esa persona hizo un pacto con un orisha, que es una deidad que promete protegerte con ciertos atributos. Por ejemplo, quiero compartirte este collar que ustedes me ven, es al orisha Orula, Orunmila, que está sincretizado con San Francisco de Asís. Pues yo hice la promesa de portarlo para que cuide mi vida de la muerte. Tenemos la creencia de que Orula protege a sus hijos y que quien lleva la marca de Orula, la muerte no lo puede visitar, sino, o sea, ni antes ni después de lo que Dios tenga permitido en mi vida, o sea, para mi persona, ¿no? Sí. O sea, es un ejemplo. Y como estos hay varios, ¿no? Changó, Yemayá, Oshun, Obatalá, Orunmila, Eleguá, que son de los más famosos, ¿no? Pero esto no es de fama, sino que realmente es fe. Entonces tienes la fe de que si los portas te cuidan. Te digo algo así rapidito más, por ejemplo, no podemos mojarlos. O sea, yo no los puedo mojar. Cuando yo me duermo, tengo que quitármelos, no los podemos portar, a menos que tú estés enfermo y que tu padrino, porque ve y consulta que estás en cama y el orisha manda que para cuidarte debes dormir en cama con el collar puesto, lo traes, si no, no. También cuando uno tiene actividad, ¿verdad? De adultos, no los puede uno portar, uno se los tiene que retirar. No te puedes bañar con ellos, o sea, pierden su poder. Es nuestra fe y los portamos con mucho orgullo, creo yo. Orgullo del bueno, no creo que orgullo mal, porque también hay quien los porta así. A todo esto, hay mucha gente que relaciona este tipo de religión con la Santa Muerte. ¿Esto es correcto? Fíjate que es una pregunta que siempre me hacen también, y lo digo con mucho respeto para la comunidad que cree aquí en México, porque me parece que ya lo hablamos, creo, en otros programas, que el culto con mucho respeto a esta deidad es muy mexica, muy mexicano, ¿no? Entonces, la religión, por el tema de ser santería, me han preguntado lo que tú dices, ¿no? Oye, es que es la santería, es de la Santa Muerte. Digo, no, es una práctica totalmente distinta, como acabamos de explicar en la primera pregunta que hizo aquí Lobo Mac, pues viene de África, ¿no? Entonces, chequen, ¿no? El culto a la Santa Muerte es totalmente mexicano, o de la conquista mexicana, para acá. Y esto es totalmente africano, no tiene nada que ver históricamente, en la práctica tampoco. Entonces, ni históricamente ni culturalmente, porque el pueblo yoruba no creía en la Santa Muerte. Sí está representado en algunas cosas el parámetro de la muerte, pero no le llamamos Santa Muerte, se le llama Iku y tampoco la veneramos. No la veneramos, con mucho respeto lo digo, porque no la veneramos. Habrá quien diga, no, es que, por ejemplo, alguien me contó una vez, ¿no? Oye, es que fui con un santero y tenía la Santa Muerte y tenía... Y vale, no sé quién le enseñó eso. Eso a mí me enseñaron que no va. Nosotros le llamamos a eso una mezcla ahí que no está permitida bajo los regímenes de la regla de Osha, que es la práctica correcta de la religión. Porque hay una asociación que rige a nuestra religión, ¿sí? Entonces se rige por reglas. O sea, esto no es de que, fui con don Alfredo y el Alfredo soñó que debía tener unos... No es así. Esto no es así. Aquí es muy diferente, ¿verdad? Hay cosas que no puedo contar por el respeto a la religión, pero sí es muy diferente. Yo creo que quien ha conocido la religión me dará la razón de que así es. Muy distinto a lo que conocemos en México, porque es una práctica africana. Entonces, a la gente por
la falta de conocimiento de la religión, también se puede decir ignorancia, de no conocer bien lo que es la religión yoruba, Sí, sí. y tampoco la religión de la Santa Muerte, Sí, sí. lo combina. Entonces Sí. es muy común Sí, hay que la mucha gente lo que- diga. Que sigue creyendo eso. Sí, Lo o sea, combina con satanismo, con la Santa Muerte, Sí. con que es esto y el otro. También saben, hay gente que sí se ha aprovechado, o sea, que le mete a todo, ¿no? Acá en el mundo de nosotros le llamamos a esos sancocheros. Con mucho- Sancocheros. Sancochero es aquel que se dice ser santero y que tiene de esto. Y que por mucho respeto lo digo, porque para nosotros, o sea, a lo mejor alguien lo puede tener, pero si es realmente la regla de Osha, eso no camina así. O sea, por ejemplo, he conocido gente que no, que satanismo, Santa Muerte, Yoruba, ángeles, arcángeles. No, Ok. no, es esto. O sea, nosotros no te pedimos que renuncies a tus creencias, pero lo que sí no se puede hacer es que en la práctica se mezcle. O sea, la religión ya se mezcló con los orishas y los santos católicos. Fue la única mezcla que está autorizada por la religión en la práctica afrocubana, pero digo con mucho respeto, creo que no es correcto. Creo que a veces engañan a la gente. Sí. Ok, dentro de lo que nos platicas de la religión yoruba, hay rituales. ¿Cómo es un ritual típico en la santería? Fíjate, cosas que no, pues sí, la verdad, yo sé que a mucha gente le gusta saber de estos temas. No puedo platicar de todo por respeto. O sea, así tal cual Sí, no, sí. pero... O algunas cositas, ¿no? Lo común. Y te voy a decir también por qué no. Mira, mucha gente que nos ve, lo correcto es que yo las cosas que he aprendido, yo no las aprendí viendo videos. O sea, con mucho respeto también hasta para nosotros, ¿no? Porque estamos haciendo un video informativo, pero yo no pretendo que ustedes por este video ya sean santeros, ¿no? Pero mucha gente, si nosotros reveláramos, como muchos lo hacen, las cosas que se hacen dentro del cuarto de santo, habría muchos faltones a la religión que se aprovecharían, y creo que ha pasado aquí en México ya, que la gente por querer el sensacionalismo, por querer likes, quererme encorazonan, deja ver todo y no se puede ver todo. Hay cosas que son ultra secretas que solo si tú entraras, por ejemplo, en una iniciación, por ejemplo, no puedo hablar de eso, pero solo tú lo verías, porque es entre tú, los orishas y tus padrinos. De hecho, el cuarto se cierra y se pone así muy bonito. Se cierra todo un cuarto, se ponen, las ventanas se cierran con sábanas blancas, se está 7 días ahí. Lo que sí te puedo decir, bueno, la religión es muy espiritista, muy espiritual. Entonces nosotros creemos desde que hay cosas que se pueden solucionar en un ritual con frutas, con verduras. Por ejemplo, te cuento de Yemayá, ¿no? Que ha sido muy común. De hecho, luego tengo amigos, fíjate, que me mandan videos de cosas que encuentran en la playa y me dicen, oye, ¿es de tu religión? Le digo, pues no sé, no puedo decirte si sí o si no. Yemayá, un orisha que vive en la playa o en el mar. Yemayá es muy común que una parte del Ebo, que nosotros le llamamos al rito, se haga en el cuarto del santo, del padrino o tuyo, y hay cosas que se deben dejar en el mar, ¿sí? O sea, eso incluye frutas, verduras, veladoras, humo, aguardiente, y bueno, la verdad es que también pues hay el uso de animales, que es lo más quizá controvertido, ¿sí? Que tampoco puedo hablar mucho de eso porque también luego la gente no comprende, ¿verdad? Miren, aquí en México, quiero aprovechar para contar eso poquito así brevemente. Aquí en México ahorita hay una gran disputa entre la gente que pues no le gusta esa parte, ¿no? Pero quiero decir algo que es muy importante. En México existe una ley que nos permite a todos el libre uso de la religión, o sea, la libre práctica. O sea, si tú quieres ser católico, la Constitución te da la libertad, son tus garantías individuales, son tus derechos, ¿no? Si yo quiero ser yoruba y usar lo que yo uso, es mi libertad religiosa, ¿no? Entonces choca ahí con otras cosas que a la gente no les gusta. Sí. Pero de verdad, solo quiero decirles que lo hacemos con mucho respeto, no lo hacemos con el sentido de que ellos son malos, solo estamos ejerciendo nuestra fe. Así lo veo yo lo veo así. Y lo digo con mucho respeto porque sé que hay quien no lo ve así.
pero bueno, también no podemos estar de acuerdo en todo, ¿no?